Amén. Bien, esta porción de la escritura que hemos leído cierra el capítulo 13 en el versículo 53 y en el versículo 54 abre un nuevo episodio. Este nuevo episodio tiene un poco que ver con lo que va a vivir el Señor Jesucristo con los apóstoles en Nazaret. Quisiera comenzar con una introducción particular que traigo a la memoria. Dentro de los grandes hombres de la historia, muchos reconocen como a un gran pintor a don Vincent Van Gogh. Personalmente hay dos o tres de sus pinturas que son, para mi gusto personal, preciosas. Una de ellas es La Noche Estrellada, una muy bonita versión que él tiene de la noche dentro de lo que es una forma de pintura distinta, es el post-impresionismo. Este hombre, Vincent Van Gogh, fue un hombre que vivió rápidamente su vida. A los 20 años él ya era independiente, entre comillas, o más bien dicho, ya se había ido de casa. Comenzó a trabajar como pastor en una iglesia, porque era de origen protestante. Dejó el pastorado, tuvo una crisis en su vida, él vivió muchas formas de rechazo. Luego de haber comenzado su trabajo de pintor, también fue rechazado por sus congéneres de la época que pintaban, y definitivamente a los 37 años de edad él pierde la vida. Algunos creen que se quitó la vida y otros creen que murió por causas accidentales. Seguramente por la odiosidad le rechazaron y alguien le asesinó. Independientemente de su formación teológica, que no fue un impacto en su vida, independientemente de la forma de vida que él llevaba, sus obras han pasado a la historia y reconociéndolo como uno de los hombres más grandes dentro de la pintura. Sin embargo, este hombre desde muy pequeño fue rechazado por su mamá, porque su mamá tenía ciertos problemas psicológicos y rechazaba a su hijo, porque le hacía recordar un hijo anterior que había fallecido del mismo nombre, Vincent también se llamaba. Y creciendo un poco más, él se enamoró de una muchacha por la cual él también fue rechazado. Luego de eso él trató de rendir pruebas para cursos teológicos, se negó a rendir algunos cursos. Eso produjo el rechazo por su forma un poco rebelde de entender la vida, y así él se fue alejando de todos, producto del rechazo de la gente. Hay muchas personas que por el rechazo viven en soledad, pero hay otras personas que el rechazo les ha permitido ser de impacto para los demás. El rechazo siempre produce en una persona una actitud, y en los demás también produce una actitud, y esa actitud es la que le lleva a desarrollarse o a argumentar en cuanto a la vida y en cuanto a las cosas que puede ofrecer a los demás. No es distinto cuando nosotros miramos el ministerio y la obra del Señor Jesucristo. En el caso del Señor Jesucristo no es distinto en el sentido de que su trabajo, su ministerio producía rechazo en la gente. Lo vamos a ver en el caso de Jerusalén, lo vamos a ver en el caso de Samaria y lo vamos a ver en el caso de Nazaret. Podemos encontrarlo a través de la Escritura. Él no siempre fue bienvenido y su mensaje no tuvo siempre la misma acogida, principalmente fue rechazado. Dice la palabra del Señor: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, el título de este mensaje es precisamente el rechazo al Rey Mesías, la triste condición de la incredulidad. Repito, el rechazo al Rey Mesías, la triste condición de la incredulidad. Todos los estudiosos bíblicos concuerdan que esta porción muestra gráficamente la realidad de una mente incrédula. La crisis, la catástrofe o la tragedia del incrédulo es la triste condición de serlo. Es decir, si hay algo en la vida que es una tragedia, una catástrofe, una crisis, un motivo de tristeza absoluta, es ser incrédulo.
Tal vez una persona que sufre esta condición no lo va a admitir porque no se da cuenta de las proporciones eternas de su incredulidad, pero usted y yo debemos mirarlo a través de la Escritura. El Señor Jesucristo lo miró a través de la gente que vivía alrededor de Él, especialmente los de Nazaret. Y Él pudo ver de cerca, percibir el rechazo de la gente de su tierra, de su patria, desde donde Él se había criado. Versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Aquí se cierra el ciclo de las parábolas de misterio. Aquí en esta sección podemos decir que el Señor no solo ya terminó, ya les ha preguntado a los discípulos, ¿entendieron todo lo que hablamos? ¿Entienden que es ser un escriba docto en la palabra del Señor? ¿Entienden que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento forman una conjunción para todas las cosas que son tesoros nuevos y viejos? Y a partir de esto ahora nos vamos a salir de acá. Ellos estaban en Capernaum, ellos estaban cerca del mar de Galilea y se van a trasladar a Nazaret. Versículo 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Esa tierra, ese venido a su tierra, la palabra en el original es pátrida o patria, es venido a su patria, a la tierra de sus padres, donde él se crió, donde él se formó, donde él tuvo su primera infancia o gran parte de su vida. Eso también lo puede atestiguar el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 39, versículo 40 y capítulo 4, versículo 16, donde dice que él se había criado en Nazaret y cuando ellos terminaron lo que estaban haciendo allá, se fueron, regresaron a Nazaret, su tierra, la tierra donde se había criado. Y es ahí donde el Señor Jesucristo se crió. Por lo tanto, debemos pensar que cuando el Señor Jesús va a Nazaret, no va a un lugar desconocido. Es como cuando usted regresa al lugar donde usted se crió, donde tiene todavía el recuerdo de los amigos, donde tiene el recuerdo de los vecinos, donde tiene el recuerdo de su infancia, sus primeros juegos, sus primeras peleas con los niños, las discusiones de sus padres cuando usted va creciendo y es adolescente. Bueno, todo este entorno, el Señor Jesucristo estaba ahora regresando a vivir de una forma un poco cerca de los que le conocían, se supone. Entonces, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga. Un paréntesis aquí, un paréntesis importante. Para enseñar en la sinagoga había que ser maestro. Por lo tanto, al Señor Jesucristo, aunque Él no tenía una preparación rabínica, no se describe en la Biblia, nadie le describe una preparación rabínica, el Señor Jesucristo era un maestro, entendía la ley, entendía la palabra, entendía, obviamente, sabemos que la entendía porque Él es el autor de ella, y entendía cómo interpretar la Escritura para ellos y era considerado por todos un maestro distinto de todos los demás. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, cerrando el Sermón del Monte, en ese capítulo la gente lo admiró porque su forma de exponer la palabra y de interpretar la palabra era con autoridad, no como los escribas, sino con autoridad, y eso lo hacía un maestro distinto para ellos. Bueno, entonces versículo 54, sigo leyendo, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? En el capítulo 54, si nosotros hacemos una sinopsis de los evangelios, nosotros podemos encontrar en la región, en el lugar de Nazaret, que el Señor Jesucristo no fue una vez, sino fue más de una vez al lugar donde Él se había criado. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, registra un lugar o un momento en que Él también estaba en Nazaret, distinto al que aparece en Mateo. Bueno, los autores nos han puesto de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo tal vez en mucho tiempo, los que predicamos, pero hay algunos que piensan, como el escritor Samuel Presmillo, de que son dos ocasiones distintas. Hendriksen, otro escritor, él piensa de que son el mismo tiempo, en la misma ocasión. Sin embargo, si usted hace una lectura del capítulo 4 de Lucas, versículo 28, va a encontrar el detalle de que la gente quería asesinarlo, lo quería despeñar. Pero en el capítulo 13, versículo 53,
al 58 la gente reacciona con un poco más de pasividad en cuanto a la forma violenta que habían tenido en el capítulo 4 de Lucas. Entonces encontramos que el Señor ya había visitado Nazaret, y cada vez que visitaba Nazaret parece ser que el producto final de la visita era rechazo. Era rechazado este rey príncipe por, primero, su mensaje, por el mensaje y por las señales que él llevaba. Les enseñaba de tal manera, dice la Escritura, que se maravillaban. Esa es la palabra clave que vamos a usar para el primer punto. Les enseñaba entonces de tal manera que se maravillaban. Número uno, como dije, el rey Mesías es rechazado por su mensaje y por sus señales. Cuando la palabra del Señor dice aquí que se maravillaban, no es la misma idea de que maravilloso, como lo interpretamos por lo menos acá en Chile, sino más bien es la idea de que se maravillaban, estaban atónitos, estaban sumamente perturbados. Ellos no podían entender cómo un hombre como él hablaba como hablaba. Estaban perturbados. Perdón. Esa es más o menos la interpretación de se maravillaban. Les causaba un asombro tal lo que estaba diciendo. ¿Cómo habla estas cosas? Recuerde, si no puede leerlo en el capítulo 4, que el Señor Jesús abre la Escritura, la lee y les dice que esa Escritura se cumple en Él como el Mesías. Le dice, delante de vosotros las Escrituras se están cumpliendo. Por lo tanto, ellos tenían un rechazo al mensaje que el Señor Jesús les estaba entregando, que era el mensaje del Evangelio y de la misión que Él como Rey, como Mesías y como el Dios en la carne tenía para ser el Redentor del mundo. Y ellos estaban rechazando esta oportunidad que tenían. Para la sociedad de su tiempo y para su entorno les perturbaba el alma, la persona y la obra del Señor Jesucristo. En una oportunidad, el Señor Jesús, ustedes pueden buscarlo, anoten por ahí, capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 23 en adelante, se celebraba una fiesta, la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah es una fiesta llamada también la fiesta de las luces. Es una fiesta en donde se decora el templo, donde se ponen velas por todas partes. Es una fiesta bien bonita que se celebra en el invierno. Ellos lo celebran en el invierno, la fiesta de Hanukkah. Entonces el Señor Jesús andaba por ahí por los pasillos del templo, por los pórticos, y se acercan los judíos religiosos y lo confrontan al Señor con una frase muy particular. Ellos le dicen al Señor: ¿hasta cuándo nos perturbas el alma? ¿Hasta cuándo nos perturbas el alma? El Señor Jesucristo produce dos cosas en los seres humanos: confort y alivio, perturbación del alma. El Señor Jesucristo a eso vino, a lo suyo vino. Pero los suyos no lo recibieron. Bueno, entonces la sociedad de su tiempo y el entorno se ve perturbado en lo más profundo de su ser por la persona y por la obra del Señor Jesucristo. Para Nazaret, distinto que en Jerusalén, el templo estaba en Jerusalén y allá se celebraba esa fiesta en alguna oportunidad. Luego, ahora en este otro pasaje, están en Nazaret, no se está celebrando nada. El Señor Jesucristo solía ir a la sinagoga cada sábado para predicar para ellos. Y el tiempo de la conjugación menciona la idea de que Él iba constantemente a predicar. No era una vez, sino que había ido varias veces. Y ahora se forma esto con gente que no era extraña para el Señor, ni Él era extraño para ellos. Varios de estos hombres pudieron haber visto al Señor en su niñez, pudieron haber conocido al Señor Jesús como un joven, como un adolescente, haber entendido que era un joven distinto. Piensen en esto: el Señor Jesucristo en toda su infancia, en toda su adolescencia jamás pecó. Y los que ya hemos pasado por la etapa de la adolescencia y de la juventud, pensamos en eso y nos produce una desazón para nosotros. ¿Cómo puede un joven vivir de tal forma de no pecar? Bueno, el Señor Jesucristo jamás, en toda su niñez, en toda su infancia, en toda su adolescencia, en toda su juventud y hasta su etapa adulta, jamás pecó. Por lo tanto, no era un extraño el Señor, sino más bien era alguien particular.
Ellos podían reconocer que el Señor Jesucristo era un niño obediente, podían reconocer que era un joven honrado, que era responsable en todos los aspectos, pero ellos estaban profundamente perturbados por las palabras del Señor Jesucristo. No era entonces el Señor un extraño para ellos, se había criado entre ellos, lo conocían desde niño. Sin embargo, ahora estaban sumamente perturbados. Y se hacen aquí algunas preguntas, ¿no? Y la pregunta era, por ejemplo, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Sabiduría que les daba, la pregunta era, ¿por quién? ¿Quién le da a Jesús esa sabiduría? Ellos no están preguntando porque creen que esta sabiduría le llegó del cielo. La pregunta retórica que se hacen es para responderla a ellos mismos de esto no viene del cielo, esto no tiene que ver con la religión judía, esto tiene que ver por obra del maligno, como ya se lo habían dicho los religiosos de la época, ¿no? Vimos capítulos atrás como el pecado imperdonable de incredulidad se produce porque le habían dicho de que su predicación, su mensaje y las obras milagrosas que él hacía, las hacía por el poder de Satanás y no porque el Espíritu Santo habitaba, vivía en él y producía esos milagros porque él es Dios en la carne. Sabiduría, entonces, ¿de dónde venía esta sabiduría? Esa es una pregunta que usted y yo vamos a tener que en un momento responder. ¿De dónde viene la sabiduría de Dios? O en este caso, perdón, del Hijo de Dios, de Jesucristo. ¿De dónde vienen estos poderes del Señor Jesucristo? Y otra pregunta que tenemos que respondernos es lo que la familia pensaba de él. Recuerde que un capítulo atrás, cuando vimos las parábolas, el gran día de las parábolas, ese día su familia quiso sacarlo de en medio de donde estaba él en la casa y en la multitud que tenía, porque decían que estaba fuera de sí, que estaba loco. Sus hermanos no creían en el Evangelio, no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Sus hermanos que se habían criado con él no creían en él. Y tampoco podemos ver que María se esforzaba mucho por ayudar y hacer entender a los demás, siendo que ella había recibido el mensaje del ángel con respecto al santo ser que nacería. Pero ella también andaba con sus hijos en esto de poder sacarlo de donde estaba, prenderlo y llevárselo a casa. Bueno, ahora él regresa a casa, pero está en un entorno incrédulo que lo rechaza y una familia que también no lo acepta porque creen que está loco, creen que está demente con todo lo que está haciendo por ahora. Entonces su familia lo creía loco. Acá tenemos ya dos argumentaciones para una respuesta final. ¿Qué cree usted? ¿El Señor estaba poseído por Beelzebú? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo era un loco que estaba demente y que predicaba locuras y hacía cosas extrañas? ¿O era el rey Mesías de Israel? Y si él es el Mesías rey de Israel, entonces, ¿por qué no lo obedecemos? Les enseñaba de tal manera, dice, que ellos quedaban maravillados. Esa forma de enseñar ya le habían dicho antes, lo mencioné en Mateo capítulo 7, ya le habían dicho que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él enseñaba de forma autoritaria y autoritativa porque él es el autor de la palabra, él es el autor de lo que leía y de lo que enseñaba, él es el Dios en la carne enseñando a su pueblo, pero también porque lo acompañaban, lo respaldaban humanamente la llenura del Espíritu, el control del Espíritu Santo y una vida piadosa, una vida realmente santa. Y esa forma de vivir lo llevaba a tener una comunión tal con el Señor Dios, Padre Eterno, que podía vivir en perfecta armonía con Él y entender perfectamente todo lo que estaba viviendo y procesando. Bueno, ¿de dónde tenía todas estas cosas? Algunos entonces ya saben a quién le echarán la culpa. El apóstol Pablo también tuvo que responderse a esto. El apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. No sabemos cómo pensaba con respecto a Jesús en cuanto a si creía que estaba endemoniado, si creía que estaba loco, pero sí podemos leer en el capítulo 1, versículo 30 de 1 de Corintios,
que él creía que Cristo Jesús nos ha sido hecho para nosotros por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El apóstol Pablo reconoce que el Señor Jesús es la sabiduría, es la justificación, es la santificación y la redención que todo ser humano necesita. Bueno, sin lugar a dudas, ellos estaban, el pueblo de Nazaret, la gente que estaba en la sinagoga, la familia en casa, todos estaban frente al más grande de los hombres que la historia ha recibido y no lo estimaron. Dios en la carne, la segunda persona de la triunidad de la deidad, el Emmanuel, Dios con nosotros, y sin embargo estaban sumamente perturbados. Perdón. La incredulidad produce entonces perturbación del alma, y la perturbación del alma produce rechazo. Habían rechazado al Mesías Redentor, habían rechazado su mensaje y sus señales. Aquí una aplicación práctica para todos nosotros. Cuando usted predica el Evangelio, usted no se predica a sí mismo, ni lo bueno que usted ha llegado a hacer, porque el Evangelio le ha cambiado. Cuando usted predica el Evangelio, cuando yo predico el Evangelio, lo que estamos haciendo es hablar las buenas nuevas del Señor Jesucristo y de su reino y de la vida eterna que Él ofrece a aquellos que creen y lo reciben como el Señor y Salvador. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos a Jesucristo. Cuando la gente, cuando sus amigos, cuando su familia, cuando la gente que lo escucha le rechaza por ese mensaje, no están rechazándole a usted como persona, están rechazando a la persona de Jesucristo, están rechazando el mensaje de Jesucristo, están rechazando la obra portentosa del Señor Jesucristo. Eso están rechazando. Así que no se desanime cuando usted predique el Evangelio, porque al Señor Jesucristo lo rechazaron diciendo que Él hacía las obras por Satanás. Por lo tanto, cuando a usted le digan algo menos que eso, cuando a usted le digan que usted es un canuto loco, cuando a usted le digan que usted está fuera de sí o que nuestro mensaje ya está obsoleto para el siglo XXI, no se desanime, porque al Señor Jesucristo, su propia comunidad, su propia ciudad donde Él se había criado, lo rechazó y lo trató de demente, lo trató de endemoniado, y que sus palabras producían perturbación. Entonces, ahora, número 2, el Mesías Rey es rechazado por su condición social. Ahora nuestro Mesías va a ser rechazado también por su condición social, porque a los seres humanos la condición social les afecta siempre. Positiva, negativamente, siempre la condición social va a producir una reacción, produce efectos en las personas. Versículo 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Esas preguntas, queridos hermanos, son 4 preguntas que vamos a ir respondiendo acá. Esas preguntas no las hacen porque quieren saber, no son preguntas que le están haciendo al Señor porque son ignorantes y les gustaría saber. Son preguntas de denostación, son preguntas que le están haciendo porque sienten que las palabras del Señor, el mensaje del Evangelio les está confrontando. Cuando Él interpreta la Escritura para ellos, les confronta con la palabra del Señor y ellos se sienten confrontados y dicen algo así como en buen chileno, ¿quién se cree que somos? ¿O quién se cree Él que es? La primera pregunta es, ¿no es el hijo del carpintero? Bueno, déjeme responder inmediatamente a esto. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios no es el hijo del carpintero. Legalmente lo prohijó José, porque ese fue el mensaje para él y ese fue la orden del Señor para José.
no temas recibir a María como tu esposa, porque el ser que ella ha engendrado del Espíritu Santo es, por lo tanto es un santo ser que nacerá y no tienes que rechazarla. José recibe el mensaje, recibe a María como su esposa y vive con ella y prohijó a Jesucristo como hijo adoptivo, pero José no es el padre. ¿Y por qué digo gracias a Dios no es el padre? Quiero llevarlos, invitarlos a recorrer un poquito el Antiguo Testamento para poder entender que si el Señor Jesucristo hubiera sido hijo sanguíneo de José, jamás habría podido ser rey de Israel ni el Mesías. Primero, acompáñenme a Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante, no voy a leer todo el pasaje, lo que nos muestra aquí la palabra del Señor es la genealogía, la misma que a muchos no les gusta leer. Y no es que no les guste la Biblia, no les gusta leer porque son tantos nombres y todos los nombres son en asiático, en hebreo antiguo, son nombres del Medio Oriente que nos cuesta pronunciar y nos cansa, pero son tan importantes entender esta genealogía. En el Antiguo Testamento, los Todelot. Bueno, si me acompaña el capítulo 1, versículo 11, leemos: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Sigue la descendencia, versículo 17, de manera que todas las generaciones, voy a leer 16, y Jacobo, el padre de José, engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y luego, ahí hace el resumen de las generaciones. Nos quedamos con el versículo 11 y el versículo 16 para decir lo siguiente: la ascendencia directa de José, quien había prohijado al Señor Jesús, el esposo de María, era la ascendencia de Jeconías, conocido en el libro de Jeremías como Conías. Así que acompáñenme al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 22, el Señor va a hablar acerca de este hombre, de este ascendiente de José. Y dice en el versículo 30, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Mire qué interesante. Si el Señor Jesús hubiese sido hijo sanguíneo del carpintero, no habría podido heredar el trono de David. Bueno, volvemos a nuestro pasaje. Versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? No, no lo es. Él es el hijo de Dios. Ser carpintero tampoco es un oficio degradante. No están degradando el oficio de José. No están diciendo, no es este el hijo de un simple carpintero. No era tan degradante ser carpintero. La palabra carpintero es una palabra que bien se puede traducir como artista o artesano. La palabra en el griego también nosotros la encontramos en nuestra palabra arquitecto. La palabra tecto es también la palabra que se usa acá, tectón, para decir artesano, y se interpreta aquí como carpintero. Bueno, él era un artesano, por lo tanto él tenía un trabajo que también le enseñó al Señor Jesucristo, con quien yo me imagino que tienen que haber tenido una relación extraordinaria. José era un hombre muy bueno, era un hombre delante del Señor, un hombre muy santo, escogido por el Señor para ser el esposo de María y quien cuidara de su Hijo Eterno durante su infancia, junto con María, que debe haber sido una mujer extraordinaria. Nosotros
no veneramos a María, entendemos, y el pasaje que estamos leyendo también lo enseña, que ella era madre de Jesús, pero tuvo hijos y tuvo hijas. Jesús tuvo medio hermanos en los que aparecen acá y también tuvo medio hermanas. Algunos piensan que de algún antiguo matrimonio de José, la Biblia no dice eso, no podemos especular más allá. Nosotros entendemos por la Biblia que María tuvo un matrimonio con José y que de ese matrimonio hubieron hijos e hijas. Volviendo al contexto que estamos leyendo, entonces le preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? No era, para ellos el problema es que no era un hijo de sacerdote, no era hijo del sumo sacerdote, no era un hijo de un escriba, no tenía una ascendencia levítica para entender las escrituras. Era el hijo de un carpintero en la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea, Galilea de los gentiles, un lugar oscuro, un lugar asentado en tinieblas. Bueno, les extrañaba, les producía a ellos una perturbación del alma. No tenía para ellos el Señor una preparación académica, no había estudiado a los pies de Gamaliel, a los pies de Gilel, no tenía ninguna escuela rabínica. Les asombraba eso de cómo podía hablar las cosas que hablaba si no tenía esta preparación. Bueno, esa es una lección de vida para nosotros. A veces nosotros nos captamos tanto de lo que somos, por lo que hemos llegado a estudiar o a capacitarnos, incluyendo nosotros quienes estudiamos teología y llegamos al pastorado por la teología, mirando que algunos que no se preparan pudieran no ser aptos para el ministerio. Bueno, el Señor tiene sus formas de trabajar con cada uno de nosotros. En los tiempos antiguos habían lugares de preparación, pero no todos se preparaban, y sin embargo muchos llegaron a ser muy grandes hombres del Señor, usados por Dios para eso. El caso, por ejemplo, de Charles Spurgeon, un hombre que no pisó un seminario y sin embargo ha sido uno de los más grandes predicadores de su tiempo y también de este siglo. Bien, volvamos al texto otra vez. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No se llama su madre María. Es una actitud de atrevimiento. Eso es. Ellos lo dicen con atrevimiento. Ellos no están respetando la persona del Señor Jesucristo. Se lo están diciendo de una forma muy despectiva y muy maliciosa. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que alguien se refería al hijo de, se refería a la persona con el nombre de su papá. Por ejemplo, en el caso de la revelación del Mesías a los apóstoles, el Señor Jesucristo pregunta a sus apóstoles, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? El apóstol Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta inmediata del Señor Jesús es, bienaventurado Simón, hijo de Jonás. No le dice Simón, hijo de la señora Rebeca, la señora María, no, le dice Simón, hijo de Jonás. Cuando se habla acerca de los discípulos, cuando comienza a formar el grupo de discípulos, habían dos hombres que van a ser sus discípulos, Juan y Jacobo, hijos no de la señora María, no de la señora Mercedes, sino más bien hijos de Zebedeo. Cada vez que se nombra a un hombre, se le relaciona con su papá, pero acá lo hicieron distinto, le dijeron hijo de María, como diciéndole, sabemos que eres hijo de María, no sabemos quién es tu papá. Y en alguna oportunidad anterior ya le habían dicho, nosotros somos hijos de Abraham, no sabemos quién tú eres, y le hicieron entender que él era hijo de fornicación, porque muchos también irrespetaban a la persona del Señor Jesucristo tratándolo de hijo de fornicación. El Señor Jesús, rechazado primero por su mensaje, rechazado por los señales o actos portentosos que hacía, y también rechazado por su condición social. No están todas sus hermanas con nosotros, lo que quiere decir que habían emparentado con la gente de Nazaret, por eso dicen nosotros. ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y eso se traduce simplemente en absoluta y única ignorancia. ¿Por qué digo esto?
Porque si los religiosos de Nazaret hubiesen escudriñado las Escrituras cuando Él les dijo que las Escrituras se cumplían delante de ellos y que Él, Cristo el Mesías, era el cumplimiento de las Escrituras, ellos debían haber abierto las Escrituras para entender si era así. Y habrían encontrado en Isaías capítulo 50, versículo 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ellos sabrían responder esta pregunta. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Esta sabiduría le fue dada por el Señor, sabiduría de Dios. Como dice también el Proverbio capítulo 8, ¿no? Y la sabiduría eterna de Dios. El Señor fue entonces rechazado por ser de condición pobre y de humilde educación. No había nada bueno en el Señor para ellos. No reconocían su sabiduría, no reconocían su poder, tampoco su origen humilde. Una expresión de ellos sería algo así como: ¿cómo nos va a venir a enseñar un pueblerino hijo de fornicación? Estaban sumamente perturbados. La incredulidad produce rechazo y envidia. La incredulidad es la más triste de las condiciones humanas. Hermanos queridos, una aplicación a la condición, al rechazo de la condición social. Lo que un hombre tiene en esta vida o deja de tener, se queda aquí, no se va con él. Todo el mundo sabe eso. Todos saben que cuando uno parte de este mundo, nada se lleva. Por lo tanto, todos los logros que uno tiene aquí son logros temporales. Son para este tiempo. Ser más rico económicamente no te hace mejor. Ser más pobre económicamente no te hace mártir ni ser mejor. Es simplemente que te pone en una condición social por la que tú vas a vivir por mucho tiempo, o tal vez el tiempo que el Señor permita que así sea. Y eso no significa que eres más o eres menos que otros. Si eres de origen y de condición humilde o de condición pobre, que eso no te haga sentir menoscabado. Tienes riquezas tremendas en Cristo, tienes un lugar maravilloso en el cielo, tienes un Padre eterno que te ama y un Hijo eterno, el Hijo eterno del Señor, que dio su vida por ti. Entonces no tienes una pobreza, sino más bien estás pasando en este mundo por un momento distinto al resto. Y eso no te hace ni más ni menos que los demás. La más triste de las condiciones sociales no es la pobreza. La más triste de las condiciones sociales es la incredulidad. La más triste de las relaciones del hombre es el incrédulo. Cuando un hombre es incrédulo, rechaza la oportunidad de amor que Dios le da, rechaza la oportunidad de vindicación y de salvación, rechaza al Dios eterno. Esa es la más triste de las condiciones del ser humano. Con esto pasamos al número 3. El Mesías Rey es rechazado por su ministerio de profeta. Repito, el Mesías Rey es rechazado por su ministerio de profeta. Versículo 57, y se escandalizaban de él. La palabra escandalizaban en el griego se traduce escandalizaban, pero en el griego se lee escandalizaban, es decir, de la misma forma. No hay alteración en eso. En griego y en nuestro español la palabra escandalizar es la misma y tiene la misma idea. Se sintieron profundamente muy ofendidos. Ellos se sentían ofendidos por las palabras que el Señor estaba diciendo y por los actos de milagros que habían sido pocos que Él había hecho. Vieron pocos milagros, los escucharon semana tras semana en la sinagoga y se sintieron ofendidos por el mensaje del Señor. Ahora, ¿el Señor sabía que ellos se iban a sentir ofendidos? Claro que lo sabía. La pregunta es, ¿por qué se sentían tan ofendidos? ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Los religiosos de Nazaret y la ciudad misma se podían sentir ofendidos porque les confrontaba con su pecado,
porque los confrontaba con la palabra del Señor. Cada vez que tú abres la Biblia te va a confrontar primero con tu pecado. Y después de confrontarte con tu pecado, va a buscar tu arrepentimiento. Y a través de tu arrepentimiento, tu crecimiento. Nosotros no podemos crecer en la Escritura si primero no vamos delante del Señor a pedir sabiduría. Y no vamos a poderle pedir sabiduría si no tenemos nuestras cuentas arregladas con el Señor. Es decir, si Él no nos ya ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cada día tenemos que presentarnos delante del Señor y buscar su misericordia. Ok, ellos no hacían esto, ellos estaban escandalizados, estaban muy ofendidos porque los confrontaba con el Evangelio, con la palabra del Señor, con su pecado. El Señor les había dicho a sus discípulos, un poco antes, en el capítulo 11, versículo 6, bienaventurado el que no se escandalice de mí. Este es el mensaje para usted y para mí. Bienaventurado el que no se escandalice de mí. Eso se lo dijo el Señor a sus discípulos. Por lo tanto, cuando llegaron a Nazaret y todo el mundo se escandalizaba, los discípulos no estaban escandalizados, estaban honrados de servir al Rey, al Mesías. El ministerio y la obra del Rey de Israel les ofendía tanto que deseaban su muerte. Capítulo 4 de Lucas, versículo 29, ellos querían asesinarlo. Entonces en Nazaret lo que más deseaban era la muerte del Señor. ¿Por qué? Primero les producía una tremenda confusión en el alma, una perturbación, y en segundo lugar porque les escandalizaba la predicación de Él, que les confrontaba con su pecado. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Entre paréntesis, el Señor Jesucristo, y esto como aplicación, el Señor Jesucristo produce escándalo. El mensaje del Evangelio es locura para los que se pierden, dice el apóstol Pablo. Para este mundo, el mensaje del Evangelio es locura. Por eso no nos entienden, por eso creen que somos intolerantes, por eso creen que nosotros estamos contra todo el progreso y contra todas las cosas que quieran hacer, porque sencillamente no han entendido el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio comienza con la eliminación de la incredulidad del corazón, con el arrepentimiento del pecado de incredulidad. Y cuando tú crees, dejas la incredulidad y te arrepientes delante del Señor y confiesas tus pecados delante del Señor, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. El Señor les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Él hace una clara vindicación de su ministerio como profeta, uno que habla de parte de Dios, aunque sabemos que es más que eso, sabemos que es más que Dios, pero aquí está vindicando su ministerio de profeta. El Señor también tenía dentro de su oficio el de profeta. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, cuando el Señor habla al pueblo, les dice que Él va a levantar profeta como Moisés, y ese profeta es el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 21, Juan capítulo 9, versículo 17, Hechos capítulo 3, versículo 22, Hechos capítulo 7, versículo 37. Todos estos pasajes hablan de su ministerio profético, pero me voy a quedar con un pasaje en particular, hablando otra vez del templo. Cuando el Señor Jesucristo iba pasando por ahí por el templo con sus discípulos, ellos le dijeron, mira qué hermoso este lugar, qué piedras, qué lugar más hermoso, el oro brilla por todas partes. Tal vez las piedras eran piedra caliza o mármol. El tema es que era todo precioso, y el Señor les dice, ¿ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. En el año 70, después de Cristo, el general Tito, el Imperio Romano, destruyó, por una rebelión judía, destruyó el templo de Jerusalén. Y para poder llevarse el oro, tuvieron que remover las piedras, porque el oro se había metido por el incendio, se había derretido y metido entre las piedras, y para poder sacar el oro tuvieron que remover las piedras, y no quedó piedra sobre piedra
que no sea removido como el Señor Jesucristo había profetizado para ellos 30 años antes, 35 años antes. El Señor Jesucristo es la vindicación de su ministerio profético por sus palabras y por sus actos portentosos. La familia y los más cercanos eran también los más críticos. Y aquí es donde nosotros debemos responder a esta pregunta del inicio. Todo ser humano, usted y yo, todas las personas, quieran o no, en lo más profundo de su ser, deben responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y algunos van a decir que era un gran maestro de moral, que enseñaba bien, pero que no es Dios. No, Dios en la carne. Otros van a decir que definitivamente estaba loco, que era uno de los tantos pocos seres locos que pasan por este mundo y que dejan huella. Otros van a decir que estaba endemoniado. Y otros van a decir, como decía el apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, el Señor Jesucristo en Nazaret fue rechazado, en primer lugar, por su mensaje y sus señales portentosas. En segundo lugar, por su condición social. Y en tercer lugar, por su ministerio como profeta para Israel. La pregunta es: ellos rechazaron, sí. ¿Y usted? Si usted me pregunta a mí, me he respondido esa pregunta. Yo la respondí hace años. Y mi respuesta clara hoy: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo creo con todo mi corazón. Pero usted también tiene que preguntarse y responder a eso. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús para usted? Conclusión, versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Se negaron a creer. Ese es el punto. El punto y la centralidad de este mensaje. Se negaron a creer. No hizo allí muchos milagros. ¿Por qué no hizo muchos milagros? Por la incredulidad de ellos. Porque ellos fueron incrédulos. A causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es el peor mal que una persona puede tener. Es contrario a Dios perpetuamente. Es lo contrario a la fe y es lo contrario a creer. Es contrario a la fe en Dios, la cual es sumamente importante para, primero, la salvación. Segundo, para que ocurran milagros y sanidades. Y tercero, para agradar a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque para que una persona pueda ser salvo o salva, tiene que creer. Es el requisito único que el Señor pide. El mensaje del Señor Jesucristo era para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje apostólico del libro de los Hechos y el mensaje de los apóstoles era: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El mensaje del pueblo evangélico en general es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay en el mundo, si nosotros podemos generalizar, universalizar la religión, usted va a encontrar que hay dos formas de ver la religión por obras y la religión por fe. La religión por obras cree que usted puede hacer cualquier cosa para llegar al cielo, pero yo creo personalmente que no existe ninguna buena obra que levante una escalera tan grande y de tanta santidad para llegar al cielo. La única manera que nosotros tenemos es por fe. Por fe nosotros podemos llegar a tener vida eterna. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos confesar y creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos. También para que ocurran milagros. En Nazaret ocurrieron pocos milagros porque la gente era incrédula. Quiere decir que si tienes fe pueden ocurrir cosas milagrosas en tu vida. El más grande de todos los milagros es la salvación y la vida eterna, el cambio de vida, la nueva criatura en Cristo. Cada creyente que ha sido cambiado en su vida te puede decir que ese es el más grande de todos los milagros. Y en el siglo XXI, aunque el don de sanidad no está vigente,
Sin embargo, el Señor sigue obrando sanidades en su pueblo y fuera de su pueblo. La oración del justo puede mucho. Y por último, sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad es el único pecado que Dios no perdona. Dice el Señor Jesucristo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde pisas en este tiempo? ¿Estás con los que creen o eres incrédulo? Si estás con los que creen, puedes decir con gozo, creo, ayuda a mi incredulidad, eso para creer más. Y si eres un incrédulo, esta, déjame decirte, es la más triste de las condiciones humanas. Te invito a arrepentirte, te invito a conocer al Señor Jesucristo, te invito a que hables con Dios y le recibas en tu corazón y en una oración le digas, Dios, durante esta vida he sido un pecador, quiero arrepentirme de mis pecados, he cometido esto y esto otro, de lo cual no me siento orgulloso, de lo cual no me siento contento, me produce amargura en mi corazón, perturbación en el alma, y no me quiero, Señor, quedar con esto, no me quiero ir al infierno creado para todos aquellos que son incrédulos o rebeldes. Quiero creer y quiero que me des el don de la salvación, el regalo de la salvación. Te lo ruego por los méritos de Cristo. Si tú haces una oración así, créeme que si viene desde lo más profundo de tu corazón, se va a anclar en lo más profundo del corazón de Dios y va a hacer un milagro con tu vida. Te va a dar la vida eterna. Cree y serás salvo. Dios te bendiga, Dios les bendiga, hermanos queridos, que pasen un buen fin de semana. Oramos para terminar.